Apreciados hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Seguimos con la serie Firmes y Adelante. Hoy día nos toca el tema practicando la fidelidad, ¿no? Practicando la fidelidad. ¿Qué cosa es ser fiel? Fiel es ser leal, leal con la otra persona. ¿Qué más implica la lealtad? Es cuidado, cuidarlo, ¿no? Respetarlo, amarlo. Y ser leal tiene sus recompensas. La Biblia habla de que nosotros debemos ser leales, ¿no? O sea, fieles administradores de lo que Él nos da. Pero en esta oportunidad, la lealtad o la fidelidad lo vamos a llevar al plano del matrimonio, ¿no? Porque en Hebreos 13:4 dice, honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice la Biblia, ¿no? Entonces, pero es bueno que nosotros cultivemos la fidelidad o la lealtad con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestro cónyuge, ¿no? Con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, un hombre, una mujer que es fiel es confiable, ¿no? Y la lealtad es algo que uno la da sin importar, ¿no? El grado de preparación de la persona, ¿no? Los recursos que pueda tener, o sea, sin buscar algo de la otra parte. Y tiene su recompensa, que es ser confiable. Pero hermanos, fíjese, le voy a leer en otra versión este versículo. En la Biblia, el lenguaje actual dice: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. A juzgar. Entonces, hermano, ¿por qué Dios quiere que nosotros, o sea, sin excepción, dice, ¿no? Honroso sea ¿no? En todos el matrimonio. En creyentes, no creyentes. ¿Por qué? Porque Dios fue el autor del matrimonio. Dios fue el autor del matrimonio. ¿Ya? Entonces, honroso, o sea, ¿qué otras palabras podemos encontrar como sinónimos de honroso? Es noble, preciado, estimable, singular, señalado, honorífico, digno, respetable, honorable. Fíjese, en la traducción del griego original dice que el matrimonio debe ser precioso para nosotros, valioso. Pero hermanos, lamentablemente vivimos en una cultura donde, ¿no? Se está dando lo mismo que cuando se escribió esta epístola. Esta epístola se escribió entre el 85 al año 95 del primer siglo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo aparecieron, por ejemplo, judíos radicales, uno de los esenios, que ellos daban más importancia, por ejemplo, al celibato, ¿no? Le dan más importancia al ayuno, los ascéticos, le daban importancia al ayuno. Y esto estaban dejándolo a un lado, ¿no es cierto?, el matrimonio. En el tiempo de los judíos, en el primer siglo, cuando llega el Señor Jesús, se encontró que su pueblo, a quien él le había dado la ley, prohibiéndole el divorcio, había los rabinos de aquel tiempo, una gran mayoría había interpretado y coincidían en el hecho de que podían darle, rechazar, repudiar a su esposa por cualquier motivo. Solamente unos pocos mantenían, ¿no?,
lo que el Señor había dispuesto. Pero ustedes saben, la gente siempre está con aquellos, ¿no?, que les dicen lo que les conviene hacer, ¿no es cierto? Lo que le conviene hacer. Entonces, ¿quiénes tenían más adeptos, más seguidores? Aquellos que habían relajado, ¿no?, el estándar de Dios para el matrimonio. Pero ¿cómo yo puedo considerar valioso el matrimonio? Primeramente, hermanos, tenemos que conocer el propósito de Dios para el matrimonio. Y cuando habla en Génesis 1:27, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, varón y hembra los creó, quiere decir que él quería que ¿no?, el ser humano refleje, el matrimonio refleje la imagen de Dios. ¿Cómo entendían en aquel tiempo que Moisés escribió esto, la imagen de Dios? Fíjese, los emperadores o los reyes que tenían, que dominaban grandes extensiones de tierra, ¿no? Y por supuesto que no podían estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces ellos mandaban hacerse una estatua de oro, ¿no?, y la llevaban a los lugares más lejanos. Y los pobladores de esos lugares le tenían que rendir los honores, ¿no?, como si tuviese el rey presente, ¿no? Eso es lo que Moisés quiere dar a entender cuando habla de la imagen de Dios. O sea, el ser humano es el representante de Dios en la tierra. Pero después del pecado, ¿no?, ¿cómo es que nosotros logramos que se restaure la imagen de Dios? Jesucristo dijo, a través de Pablo, dice que nosotros somos embajadores de Cristo, o sea, representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Pero cómo? Después que nos hemos arrepentido, lo hemos aceptado a Él como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Y estos temas que estamos tratando, hermanos, es para gente, para creyentes. Y no para creyentes que, ¿qué le digo?, que estén imitando a Pedro, ¿no?, caminando lejos del Señor, no. Lograr vivir de acuerdo al estándar de Dios requiere de una relación íntima entre el hombre y el Señor. Nunca se olviden de ese versículo 5 del capítulo 15 de Juan, que termina diciendo: separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, Dios creó al ser humano para que refleje su imagen en la tierra, ¿no? Creó dos seres humanos distintos, hombres y mujer, para que juntos reflejaran la imagen de Dios. Cuando hay unidad, entonces esa pareja va a reflejar el carácter y la unidad de Dios que está en Efesios capítulo 5 del 22 al 33. Hermanos, ¿no? La unidad representa un cuadro real de la relación íntima entre Jesucristo y nosotros. O sea, no podemos lograrlo por nosotros mismos, pero eso requiere que nosotros tengamos, ¿no?, vivamos una experiencia diaria con Él. ¿Cómo lo podemos hacer eso? A través de la oración, leyendo su palabra. No hay otra manera. Y esforzándonos, siempre voy a decir, esforzándonos a vivir como Él quiere, porque la vida cristiana no es fácil, es para valientes. No es para miedosos, para temerosos, es para valientes. La vida cristiana es para valientes, aquellos que se atreven a negarse a sí mismos, seguir al Señor, cargar su cruz cada día. No es para aquellos, ¿no? No es en la vida cristiana no hay espectadores. Todos necesitamos del Señor. Pero también hay otra cosa que tenemos que tener en claro. El propósito de Dios al crear
El matrimonio era para completarse mutuamente, o sea, para experimentar el compañerismo. La Biblia nos dice que Adán fue designado para poner nombre a todos los animales que Dios había creado, ¿no es cierto? Y al final dice que no encontró a nadie como él, o sea, solo. ¿De qué le vale, no? Estar rodeado de tantos animales, todo lo que Dios había creado, pero él estaba solo. Entonces, dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y hermanos, a veces pienso que no se ha explicado bien esto de la ayuda idónea. ¿Sabe qué significa idónea en el idioma original? Es proteger, cuidar. O sea, la esposa tiene un papel importantísimo en la vida del hombre. ¿Cómo lo va a proteger? ¿Cómo lo va a cuidar? Tiene que buscar al Señor y tiene que seguir las instrucciones que Dios le da. Hermanos, el compañerismo en el matrimonio es la provisión de Dios para satisfacer nuestro anhelo profundo de lograr una relación íntima y estrecha con otra persona. O sea, imagínense entonces, no tiene sentido que un matrimonio anden separados, aunque los hay, hermanos. Los hay. Yo he conocido personas que van a la iglesia, te lo vieran, son puntuales en los cultos, cantan, hacen un montón de cosas, pero viven en una misma casa, pero están en cuartos separados. Y eso no es compañerismo. ¿Cómo lo puede cuidar? A distancia, ¿no? El cuidado no es a distancia, hermano. Es la relación que debe haber entre los dos. Pero también el propósito de Dios es que multiplicar un legado que refleje a Dios, dice. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicar y llenar la tierra, ¿no? Y esto, hermano, requiere mucho de nosotros. Como a veces converso con mi esposa, le digo, mientras hay vida y esperanza, porque todos queremos que nuestros hijos, nuestros padres y todos nuestros hermanos biológicos sean alcanzados por la misericordia y la gracia de Dios. Y hermanos, ¿por qué es importante que en un hogar haya unidad y armonía? Primeramente, porque ni el hombre y la mujer han sido creados para criar hijos solos, los dos. Y esto hay que poner nosotros a través de nuestra vivencia, porque hermanos, a través de nuestra vivencia, porque ahora hay gente que piensa, si es mujer, creen que la cuestión de la crianza de los hijos solamente se reduce a darle casa, comida, educación y vestido. Hay muchas mujeres que tienen los recursos económicos, ¿no? Y egoístamente piensan, quiero tener un hijo para que me acompañe. Yo no necesito de un hombre, ¿no? Quiero que... ¿Y dónde dice que el hijo es el compañero de la mamá? ¿No? Pero hay hombres que alquilan vientres de mujeres, como acá no está permitido, se van a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren dice, realizarse como padres, ¿no? Entonces alquilan, después lo traen, etcétera. Pero ojo, la crianza de los hijos se hace en equipo, papá y mamá. ¿Qué aprenden los hijos en el hogar cuando hay unidad y armonía? ¿No? Aprenden su identidad sexual. ¿Se da cuenta, hermano? Aprenden su identidad sexual. Comprenden mejor los roles de esposo y esposa. Por eso es que, hermanos, cuando nuestros hijos, y todavía todos no están casados, tenemos que orientarles para que ellos vean el trasfondo de la persona con quien quieren compartir su vida. Es importante, para que ellos puedan recibir consejería, ¿no? Y puedan ser orientados para tener una buena relación.
Hermano, otra cosa que se logra cuando un hogar vive en unidad y armonía es que los hijos comprenden el significado del amor condicional, ¿no? Que implica el perdonar, hermanos, que es una lucha diaria. Yo reconozco una lucha diaria, eso de tener presente lo que dice Pablo, que no debe ponerse el sol, ¿no? Sobre algo así, que, o sea, no debe pasar. El judío decía no podía pasar las 6 de la tarde, tenía que arreglar el asunto. No podía irse a su cama a dormir sin haber arreglado el asunto, la diferencia. Y a veces si nosotros lo estamos tomando a la ligera, eso quiere decir que estamos en pecado. O sea, no hacer lo que Dios dice no es algo, no está sujeto a nuestra interpretación ni a nuestra conveniencia. No se arregla porque nosotros no queremos, entonces eso se llama pecado. Hermanos, pero practicar la fidelidad requiere tener presente las instrucciones de Dios. No voy a entrar en detalles, estos problemas, esta cuestión, hermano, la infidelidad tiene varias causas. Solamente les voy a decir que cuando se da este tipo de situaciones en un hogar, los dos son responsables, los dos. Y no he querido entrar, a mi esposa le decía, no voy a entrar en detalle en lo que es el adulterio, la fornicación, sino voy a hablar claramente qué nos dice Dios al respecto, para que tengamos cuidado, hermanos. Dice la Biblia, primeramente dice, cuidar nuestros ojos, ¿no? El Señor Jesús le dijo a su auditorio cuando estuvo aquí en la tierra en Mateo 5, 27, 28, le dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque para el judío, en aquel tiempo, el adulterio solamente ¿no? Se cometía cuando había contacto físico con otra persona. Pero el Señor le dice, ¿no? ¿Oíste que fue dicho? Dice, pero yo os digo, dice, que cualquiera, ¿no? Que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella su corazón. O sea, quiere decir que eso está, ¿dónde? Es potencialmente está en nuestro corazón, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se basaban en la ley en Éxodo 20:14, ¿no? Donde dice que no puede tener relaciones con otra persona que no sea su cónyuge, ¿no es cierto? Pero el Señor les dijo que el deseo de tener relaciones con otras personas es adulterio mental y pecado. Ojo, a veces nosotros queremos ser como los judíos, ¿no? Cuando nos conviene, a más de uno, yo he escuchado a un hermano, sí, pero y se olvidó de esta parte, ¿no? Hermanos, el Señor está acá condenando la intención. Y solamente como nosotros tenemos que tener en cuenta, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y hermanos, pero algunos lo hacen tan evidentes, y eso no depende, hermanos, a veces decimos que ya los que están mayores, ya no, pues no, ya solamente respiran, dice, ¿no? Hermano, yo he visto a ese tiempo a una persona que ya estaba por los 88 años y tuve la oportunidad de ver cómo su mirada la puso, ¿no? En una dama, que los ojos le brillaban como circulina patrullero. Imagínense. Sí. Hermanos, por eso es cuidar nuestros ojos. Ser fiel al cónyuge con el cuerpo y no con la mente es romper la confianza que es vital para un matrimonio sólido, hermano. Ahora, yo a más de uno he escuchado, no, pero los hombres son así, ¿no? No, también las mujeres cuídense, por favor, cuídense.
y la Biblia nos narra la historia de Potifar, ¿no? De la esposa de Potifar con José, ¿no? Eso está en el capítulo 39 de Génesis, en el versículo 7, dice, puso sus ojos en José, porque dice que José pues, era un hombre bien plantado, muchacho bien plantado, ¿no? Puso sus ojos. A continuación, hijo, habló, le dijo, duerme conmigo. Y como él no quería, se resistía, se le escapaba, en el versículo 12 dice que ella ya le toma, ¿no es cierto? Ella lo asió por su ropa y le dijo, duerme conmigo. Bueno, él salió corriendo, pero ¿cuántos hay que no corren? Hermano, ese momento no se trata de como alguno dice, yo voy a reprender, voy a hacer esto, lo otro, no. La Biblia no dice que hagamos eso, dice que huyamos, nos escapemos, hermanos. Entonces, cuidado con nuestros ojos. ¿No? Y yo he tenido la oportunidad de hacer una evaluación de acuerdo a mi escaso conocimiento que tengo para hacer ese tipo de cosas. Entrevisté, conversé sobre este tema con muchas jóvenes, menores de 25 años, un promedio de 25 años. Fíjese cuál fue el resultado, que solamente les tuve que decir que los tiempos habían cambiado. A ver, cuéntanos, decía, ¿cómo era en tus tiempos? Me decía, ¿no? Entonces, mira, cuando nosotros antes teníamos que salir con una joven, le digo, yo tenía que ir a pedir permiso de su papá. Y el papá me ponía la hora de regreso. Me ponía la hora de regreso. Yo recuerdo que el papá de mi esposa me dijo, a la una de la mañana ya mi hija debe estar acá. Y yo estaba 5 para la una, tenía que llegar. Otra cosa que mi mamá también, sin ser creyente y no tener no tener, tenía quinto de primaria, sexto de primaria, creo en ese tiempo, ella me decía, hijo, cuando tú estés interesado en una joven, tú tienes que ir, me dijo, el día que yo me diga, mamá, acompáñame a pedir la mano, vamos a ir, me dice, ya tú andas viendo tu sortija de compromiso, ¿no? ¿Y cuándo te vas a casar? Porque a mí no me vas a hacer pedir la mano y decir algún día me casaré. Usted tiene que ir con la fecha ya, ¿no? Fíjese, y mi mamá no era creyente. ¿Cuánto más nosotros tenemos que inculcar? Eso tenemos que enseñar. Y si no nos hacen caso, ya no es problema nuestro, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿por qué? Porque a la final en la Biblia dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero eso tenemos que enseñar. Eran otros tiempos y que casi se desmayan las jóvenes. ¿Por qué le decía yo? Ahora ustedes son las que toman la iniciativa, ya no dicen a dónde me vas a llevar, sino que ellas mismas separan todo ya, hasta lo costean. Ha cambiado el tiempo. Esos son el resultado de la liberación pues, femenina, ¿no? Mal interpretada. ¿Se da cuenta? Por eso es que ya no hay caballeros, ahora los caballeros se escasean, ¿no? Están ahí reunidos, invitan a una joven, después van y dicen, ya, la tuya, ¿no es cierto? Vamos a pagar a medias. Pero en mis tiempos no era así. Hermanos, cuidar nuestros ojos. Otra de las cosas que debemos tener presente que está en nosotros esto, hermano. Esto a veces cuando sucede, escuchaba uno, no, la culpa, a veces hasta la familia, los padres, algunas esposas han dicho, no, es que ella lo ha insinuado. El diablo me hizo pecar. La Biblia no dice así, dice. El Señor Jesús en Marcos 7:21 dijo lo siguiente, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Está en nosotros, que en cualquier momento va a ser activado. A través de las... A ver, dígame usted, a ver, ¿no? Una vez un joven, siempre me acuerdo de este joven, decía, le preguntó a un pastor, le dijo, porque lo habían visto, ¿no? Con una chica, y le dice, ¿tú qué sientes? Le dice ante la cercanía de una joven, ¿no?
Nada. Entonces el pastor dijo, toquen el pulso, este ya está muerto de repente, ¿no es cierto? Porque no es así, pues no es así. Hermano, no es así. Entonces, hermano, dice el Señor, dice, acá está en nuestro corazón. No está afuera, está en nuestro corazón. Y una mala acción comienza con un simple pensamiento. Si lo dejamos prosperar, nos va a llevar a cometerlos, a hacerlos. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, desecharlo. Pablo, en Filipenses 4:8, él aconsejaba a su destinatario todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No, hermanos, ¿por qué? Porque no se olviden ustedes que los dardos del enemigo y, y nadie debe sentirse seguro en esta área. Nadie. Por eso siempre recuerdo a mi mamá cuando ella me decía, ten cuidado con lo que haces, Walter. Y nunca critiques a los demás, me decía. Y me contaba, dice que en la tierra donde ella vivió había un señor de 70 años que se ufanaba, ¿no? Porque había problemas judiciales. Nunca he hecho esto, nunca he ido, dice, peor, me he ido a la cárcel, decía, ¿no? Y un día dice que apareció una persona muerta en la puerta de su casa y se lo llevaron como principal sospechoso, ¿no? Mi mamá me decía, nunca critiques a los demás. Y aprendí. Y otra cosa, hermanos, que debemos tener en cuenta, esto me hace recordar cuando conversaba con mis compañeras de trabajo, ellas que decían, a veces se reunían, ¿no? Y un poco ellas eran muy crudas en sus expresiones, no eran, ¿no? Cuando estaban a solas eran la muerte y se referían a su esposa. Ahora va a ver este compadre cuando llega a casa, como no me ha dado lo que he querido, no ha hecho lo que yo he querido, no me ha llevado a tal sitio, pues ellas decían, le cierro la tienda. Así decían especialmente, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se dan cuenta, hermano? Y también tuve la oportunidad de cuando daba estos cursos de matrimonio, que muchas hermanas también tenían este pensamiento, ¿no? Actuaban así. No os neguéis, dice el Señor, ¿no? O sea, dejen de privarse el uno del otro. ¿En qué caso deben abstenerse, dice, según la Biblia? Deben estar de mutuo acuerdo, ¿no? Para ocuparos sosegadamente en la oración, ¿no es cierto? La práctica del ayuno, la intercesión. Dice, pero no dice toda la vida, ¿no? Dice así, y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, por eso a veces se dan tantas cosas, porque no tenemos en cuenta las instrucciones de Dios. Hay gente que cuando le sale un trabajo, dice, se presenta un trabajo, me voy, dice, a tal sitio, se va, algunos fuera del país, se va con su familia, no solo, no, peligro, es peligro. Por eso es que deben cuidarse, es una manera de cuidarse, ¿no es cierto? Y si a veces, por eso es que hay que guardar las energías, a veces todas las energías se dedican solamente a los quehaceres,
pero guarde, como decía mi mamá, hay que guardar pan para mayo también, pues nosotros, ¿no es cierto? A veces el esposo está ahí que dice, ¿y esto para cuándo? Y nada, la esposa no se da por aludida. ¿Ah? No, hermanos, es una manera de cuidarse, es una manera de cuidarse. No os neguéis, dice, ¿no? Hermanos, porque ustedes se acuerdan cuando el enemigo de nuestras almas está pendiente. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús cuando al terminar sus 40 días de ayuno? Que convierta las piedras en pan, ¿no es cierto? Porque el Señor tenía hambre. ¿Ah? Tenía hambre. Él está esperando la menor oportunidad para que se presente la ocasión, ¿no? Cristiano ya no debe pensar, sea de cualquier edad, no debe pensar que él es por su, como antes los jóvenes dicen, no, es por la pepa, no, acá no hay pepa, hermano, el que te está poniendo la zancadilla es el otro para tirar tu testimonio abajo, sí, y es algo doloroso, destruye familias, es algo muy doloroso, marca la vida de los hijos. Cuidémonos, hermano, pero practicar la fidelidad requiere también el hecho sin mancilla, ¿no dice? No solamente dice que honroso sea el matrimonio, en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, acá no está hablando ¿ustedes se acuerdan cuando a este paralítico el Señor lo levanta y le dice, toma tu lecho y anda, ¿no es cierto? No, no se refiere a la camilla. Cuando habla acá del lecho, el lecho sin mancilla no está hablando de la cama, está hablando de la relación íntima, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Coité dice, o sea, es la relación íntima entre el hombre y la mujer. Ese acto, ese momento, dice, debe ser sin mancilla, ¿no? Puro, consagrado, apartado, incontaminado para Dios, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente es la intimidad es para los casados, los matrimonios. No es para los solteros, ¿no? Aunque ahora como yo a veces escuchaba, eh, soltero o casado, soltero. Entonces otro preguntaba, ¿soltero con costumbre de casado o soltero? ¿No es cierto? Entonces, la verdad, porque vamos a encontrar de todo. Pero hermanos, la intimidad la intimidad sexual que se comparte entre un esposo y una esposa se debe reservar solo para esta pareja. ¿Por qué? Porque es el regalo que Dios le ha dado a la pareja, ¿no? Abusar o hacer mal uso del don que Dios nos ha dado es mancillar el hecho matrimonial, o sea, esa relación. Y en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a veces esto no se sabe, no se entiende, no se enseña, ¿no? Y por eso es que vemos cómo está nuestra sociedad. A ver, nadie quiere casarse ahora. Todos dicen, no, ¿para qué? Otros son más osados y dicen, no necesito un papel. Porque hermanos, o sea, no les gusta comprometerse a nada, ¿no? No les gusta. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa hace una promesa, ¿no es cierto? Llamaré, dice, ¿no? En la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, ¿no es cierto? Así hasta que la muerte nos separe. Y ahora, esa promesa, ese compromiso que uno hace, solamente lo puede llevar a cabo con la dirección, con la ayuda de Dios. No en nuestras propias fuerzas, no con nuestra capacidad humana, solamente con la ayuda y la dirección de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos mancillar, ¿no? esta relación? Fíjense, hermanos, la fornicación, ¿no?
¿Qué quiere decir en nuestra cultura cuando dos personas no casadas tienen relaciones? ¿No es cierto? Pablo a los Corintios le dijo la siguiente manera: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El adulterio. Hermano, esto es importante, siempre el Señor está ahí, recalcando sobre este tema, ¿no? Es cuando una o ambas partes de una unión están casadas con otra persona, pero a veces se dan. El cristiano debe ser sabio, el cristiano debe ser sabio. Y la sabiduría implica tomar buenas decisiones, discernir, ¿no? Yo sé que a muchos la presión social es fuerte en el trabajo, en donde uno estudia, pero seamos fieles al Señor, luchemos por nuestros principios, que así como ellos quieren, tienen su punto de vista, que respeten los nuestros, que respeten los nuestros. ¿Que tiene su costo? Sí, pero no se olvide y no tenga temor, porque el Señor va a estar con usted todos los días, ¿no? Ayer, por ejemplo, conversábamos con mi esposa y nos recordamos que ya no tenemos amigos, no tenemos familia tampoco. Y pensar que antes, sobre todo a mí, me buscaban una actividad, me buscaban hasta que me encontraban, por decir, ¿no? O sea, pero ahora no tengo, ya no tengo los amigos menos todavía. Pero se dan cuenta, pero no fue fácil, hermano, porque al comienzo de mi vida cristiana, muchos se acercaron, ¿no? Con la finalidad de hacerme cambiar de idea, decían ellos, ¿no? Hasta que, fíjese, uno fue tan honesto que hará unos 3 años que me dijo: yo pensé que tú ibas a abandonarme, pero veo que cada vez estás más metido en las cosas de Dios, ¿no? Hermano, tengamos cuidado. Otra es la manera de manchar, dice, esta relación íntima, es la homosexualidad, ¿no? La homosexualidad. La Biblia dice que aquel que no se arrepiente no heredará el reino de los cielos, ¿no? Y eso es lo que nosotros, aunque nos traten de que somos homofóbicos, todo, pero nosotros tenemos que decir lo que dice la Biblia. Dios lo ama a esa persona, pero aborrece el pecado. O sea, y la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, no al pecador. Y Dios está esperando que ellos también se arrepientan, porque la Biblia dice que ellos no entrarán al reino de Dios. No se, en nombre del amor, a veces, muchas veces, ¿no? Hay iglesias donde ya abiertamente están poniendo en liderazgo ya personas con estas características, ¿no? Otra manera de manchar es la prostitución, ¿no? Y en el capítulo 7 de Proverbios da una detallada instrucción, ¿no es cierto? Pero también vemos quién es el que se deja seducir. Es un joven inexperto, ¿no? Simple, dice la Biblia. ¿Y sabe qué significa simple? En el idioma original significa tonto, ¿no? Seducible, tonto. Hermanos, también los que practican esto no heredarán el reino de los cielos. La pornografía, esto también es una manera de manchar, ¿no? La relación en una pareja. O sea, muchos creen que solamente cometen adulterio al tener contacto físico, no. También es mental. Y como he leído en muchos casos, ¿no?
dice el amante o la amante virtual, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado eso. Estamos manchando. Debemos tener cuidado. Hermanos, para concluir, ¿cómo podemos hacer esto? Porque yo sé que no es sencillo. Somos seres humanos. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Dice Proverbios 3, 5, 6, dice en la Biblia, Dios habla hoy, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Confiar en Dios. Y confiar en Dios es obedecer, también implica, ¿no? El que confía en Dios, el que cree en Dios, dice, practica sus mandamientos. Hermanos, es bueno cultivar la fidelidad, no solamente en nuestra relación, nuestro hogar, sino también en el trabajo, en lugares de estudio, ¿no? En, en todo lugar, ser leales a la persona. Que Dios va a recompensar a aquellos que actúan de esta manera. He visto he visto personas que han sido promovidas a otros cargos, ¿no? Por ser leales, ¿no? Entran, le dan una tarea, una misión, se esmeran por hacerlo lo mejor, ¿no? Y muchas veces estas personas no son reconocidas porque el reconocimiento se lo lleva a otro. Pero ojo, en la vida cristiana nosotros nos podemos olvidar del trabajo de otro, de la labor de otro, pero Dios no. Dios no, nunca se va a olvidar. Hermanos, para culminar, ser fiel a nuestro cónyuge, ser fiel a Dios requiere que confiemos en Él y no en nosotros mismos, ¿no? Como dice la Reina Valera, fíate de Jehová, ¿no es cierto?, de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? O sea, no en ti. Es por eso que la Biblia, cuando estemos frente a estos casos, que Dios nos libre, no dice que conversemos, no se nos ocurra evangelizarla, no se nos ocurra reprender. Huye, huye, dice, escápate. Que Dios los bendiga. Tú nos has traído hasta aquí